Ups. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Bienvenidos. Mucho gusto en saludarles. Mucho gusto en estar con ustedes. Creo que Dios es bondadoso. Dios es poderoso. La bendición, el favor, la gloria de Dios sea con ustedes y con sus familias, con sus padres, con sus hermanos. Hoy quiero decirte que estamos de fiesta, estamos contentos porque naturalmente hoy celebramos, hoy festejamos que el Señor ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha triunfado sobre toda potestad, ha gobernado, Señor, sobre todas las tinieblas. El infierno no pudo retener al Rey de Reyes. El infierno no pudo retener al Hijo de Dios. Bienvenidos sean. Mi nombre es Isaac Valdés. Soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y nos da mucho gusto saludarlos donde quiera que se encuentren. Sabemos que estamos en medio de una celebración, en medio de una fiesta, en medio de un acontecimiento importante. Hoy estamos sentados celebrando la resurrección de Jesucristo. Él está vivo. Jesucristo está vivo. Él sigue vivo. Él no ha muerto. Él venció sobre toda potestad. Quiero decirte primero, antes de iniciar este mensaje, que todos los días tenemos un estudio a las 7 de la mañana. Un estudio donde estamos leyendo las Escrituras y actualmente estamos abordando el libro de Lucas. Es un libro muy interesante, un libro que nos va a llevar a conocer la vida de Jesús desde un punto de vista muy diferente. Desde un punto de vista del escritor, donde este se está documentando y narra las palabras, las frases, las cosas que salían de los labios del maestro. Ahora Lucas es el autor de su mismo libro. Dios bendice a cada uno de aquellos que se conectan. Los esperamos todos los días a las 7 de la mañana en Ministerios Kairos, Biblia con café. Muy bien. También quiero agradecer a todos aquellos que ofrendan, que diezman, que son fieles servidores del Señor, que a través de su diezmo y de su ofrenda honran el nombre de Jesucristo. Gracias, porque gracias a todo esto nosotros podemos continuar también para seguir llevando el Evangelio, para seguir haciendo más en respecto a la obra, seguir moviéndonos para seguir predicando. Creo que es necesario vivir en un reino donde los recursos fluyen, ¿verdad? Y Dios bendice abundantemente el fruto de tu trabajo, el fruto de tu semilla, y que esta semilla que tú has decidido sembrar en el ministerio, diezmar de manera obediente, que sea multiplicada en gran manera. Que Dios haga sobreabundar tu alacena, que Dios haga sobreabundar lo que hay y lo que tienes en tu casa. Dios te bendice y que Dios reprenda, ¿verdad?, por ti al devorador, a la oruga, al saltón y todo esto que viene a tomar. Señor, bendice a aquellos que diezman y que ofrendan. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas. Amén. También estamos muy contentos porque ha llegado el tiempo donde los hombres, las mujeres, están buscando consejo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hoy más que nunca, tanta crisis, tanta pandemia, tanta situación financiera, tanto problema, ha llegado a abordar el corazón de los hombres, y los hombres han decidido buscar a Dios. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque se han dado cuenta que en el mundo no hay respuestas, que en el mundo no hay soluciones, que en el mundo no hay nada que pueda ayudar, solucionar, restaurar, renovar, porque el mundo no tiene nada que ofrecer. Si tú quieres conocer y tener una buena noticia de parte de los cielos, es que las buenas nuevas es que a través de Jesucristo tú puedes tener una vida nueva, diferente, una expectativa de vida completamente distinta a la que tienen aquellos en el mundo. ¿Sabes? Aquellos que no están en Cristo, naturalmente a veces sienten vacío, persecución, ansiedad, soledad. Y estas son características de la ausencia de Jesucristo, de la ausencia del Rey de Reyes. Ahora, muchos me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano y no ser cristiano? De todas maneras tengo problemas, de todas maneras tengo situaciones que no puedo resolver. ¿Sabes? La diferencia entre ser y no ser cristiano, la diferencia entre seguir a Jesús y no seguir a Jesús, es que tenemos esperanza viva
en Él, que aunque estamos en medio de circunstancias difíciles, nuestra confianza la hemos aprendido a poner en manos absolutamente de Dios, y sabemos que Él está en control y que cada decisión que tomemos, cada circunstancia que nos rodea, está en control del Rey de Reyes, y nada de lo que sucede aquí en esta tierra altera nuestra fe, cambia nuestra fe, sino que cada día es fortalecida por medio de la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Dios bendice tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés y vamos a comenzar. Esto solamente fue una pequeña introducción y vamos a comenzar con el mensaje que se llama Él está vivo. Él está vivo, segunda parte. Muy bien, la primera parte, si tú la quieres ver, la podrás encontrar en nuestra página y se llama así, Él está vivo, y la puedes encontrar a partir de ahora mismo en el canal de Facebook, por la página oficial de Ministerios Kairos Toluca, o en la página de YouTube de Ministerios Kairos Toluca. También de esa manera la puedes ver. Él está vivo. Y para esta prédica quiero que te sitúes en el libro de Juan. En la mañana tocamos el libro de Marcos. Ahora nos vamos a trasladar al libro de Juan, al libro del amado, del Hijo amado. Amén. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20, del 1 al 18. Espero que estés listo. Y vamos a comenzar con la lectura, sin antes haber empezado con una oración. Señor, te damos gracias que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en este lugar con alabanza. Que en este lugar, Señor, se cree una atmósfera, Señor, donde tú y solamente tú gobiernes, donde tu Espíritu Santo, Señor, traiga reposo, tranquilidad, amor, paz, restauración a nuestras vidas, y que nuestro espíritu, Señor, se conecte con el tuyo, Padre. Queremos entenderte y ponemos este tiempo en tus manos para que lo dirijas con amor, con poder y con autoridad, y que tu mensaje, Señor, quede sembrado, quede echado, Señor, en el corazón de los hombres, y que éste eche raíces en gran manera. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el libro de Juan, capítulo 20. Dice: el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde se había puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. ¿Sabes? Una vez más vamos a hacer énfasis en que el Señor utilizó lo único que tiene, el único recurso en el que Él se basa para darle vida al hombre, y es a través de la luz, a través de la mañana, a través de un lugar de vida, a través de muy temprano. Dice la palabra que antes de que saliera el sol, había estas mujeres dándose cuenta que la tumba, ¿verdad?, había sido movida, la gran roca que estaba tapando al maestro había sido removida. El segundo versículo: entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Veamos que hay un poco de incertidumbre, pues Jesús había desaparecido, ya no estaba en ese lugar. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró a la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que había sido enrollada y puesta muy aparte. Luego el otro discípulo entró a la tumba. Cuando vio que lo que había sucedido, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Tenían que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. Amén. María se quedó fuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús ahí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con él, con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Y por eso dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también Él es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que habían visto al Señor y les contó todo lo que les había dicho. ¿Sabes? Estamos en medio de una circunstancia increíble. María tiene conversaciones con ángeles. María ve la gloria de Dios. Ve María que el cuerpo de Jesucristo ya no era el mismo, que el cuerpo de Jesucristo había resucitado. Jesús se había levantado de entre los muertos. Ahora está conversando con su Hijo, está conversando con el Maestro, está conversando con el Rey de Reyes. Y aún María tiene temor, tiene dudas hasta cierto punto, y Jesús le dice: no te preocupes, yo voy a ir y voy a reunirme con mis discípulos, voy a estar con ellos. ¿Sabes? Jesús ya había resucitado, Jesús ya había vencido a la muerte. Quiero decirte que mientras que Jesús estuvo 3 días durmiendo, esperando, Jesús estuvo en el Espíritu, ¿verdad? Su Espíritu estuvo en el infierno, donde Él estuvo en un tribunal. Él estuvo sentado en un lugar de acusación. Él estuvo sentado en un lugar donde Él era el acusado. Había alguien que lo estaba señalando como culpable, pero también había un defensor. En un tribunal, naturalmente, nosotros encontramos estas características. Y te voy a decir algo: hay alguien que está cuidando por ti, hay alguien que está velando por ti. Y en este caso, Jesús era el sentenciado. Jesús era el culpable hasta ese momento, pero el diablo no tenía herramientas, no tenía accesorios, no tenía estrategias, no tenía nada en contra que pudiera ser levantado en contra de Jesucristo. Su Padre, el Dios Todopoderoso, lo había justificado. Su Padre, que estaba en los cielos, lo había resucitado. ¿Y sabes por qué el enemigo no pudo encontrar nada en Jesús? Porque Jesús no era culpable absolutamente de nada. Jesús solamente cargó en sí el pecado de la humanidad y lo llevó hasta ese lugar. Al no haber condena en su contra, al no haber cargos en su contra, Él mismo tuvo que decir, el enemigo tuvo que decir: no lo puedo retener. Legalmente no estaba autorizado para tenerlo en este lugar. Entonces dice la palabra que Dios, el Padre de Jesús, el Padre Todopoderoso, resucitó a su Hijo en ese mismo momento y lo trajo a la presencia de los hombres para que una vez más caminara alrededor de sus discípulos. Quiero decirte que esta primera resucitación sucede con Jesucristo, pero quiero ir un poquito a otro panorama. Quiero llevarte a la resurrección del hombre, a la resurrección tuya y a la resurrección mía. ¿Sabes? Vivimos en un mundo donde naturalmente el hombre vive en pecado, vive en falsedad, vive en mentira, vive en caos total, vive en tinieblas, porque naturalmente el hombre tiene una descendencia adánica y por costumbre, por tradición, por sangre, por lo que tú quieras. Entonces el hombre vive doble vida. Queremos que nosotros, ¿verdad?, no seamos contagiados de esta doble vida, sino que nuestro ADN sea un ADN cambiado, un ADN transformado, modificado conforme al corazón de Dios. Ahora, mientras que Jesús estaba siendo crucificado, había gente que estaba detrás de Él, que estaba caminando junto con Él. Muchos clamaban, gritaban: mátenlo, es el asesino, y lo estaban comparando junto con estos 2 ladrones. ¿Sabes? Aquellos hombres no se estaban dando cuenta que estaban matando al Hijo de Dios, que estaban crucificando al Hijo de Dios. Hoy mucha gente lamentablemente sigue muerta en sus pecados, sigue muerta en sus delitos, sigue muertos espiritualmente.
Vemos cómo la gente, al tener vacío en sus corazones, al tener persecución, desánimo, al tener dudas en sus corazones, corren y suplen todas estas cosas con deseos de la carne, con deseos pasionales, con vicios y con otro tipo de cosas que adulteran el comportamiento del hombre y que se separan de Dios por medio de su impureza o de no ser apartados. Dios ha demandado a los hombres que nosotros nos apartemos para estar en su presencia. Por eso, el día de hoy queremos que ir un poquito a la palabra de Dios y queremos que tú nos acompañes a la lectura. Recordemos que en la palabra, mientras que Jesús hablaba con Nicodemo, Él le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a la palabra en Juan 3, del 3 al 7, que dice así: Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oye su ruido, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Aleluya. ¿Sabes? La mejor resurrección es la resurrección de Jesús. Pero Jesús, a través de su ejemplo, le está mostrando a la vida, le está mostrando a los hombres que el verdadero nacimiento radica cuando un hombre muere a su vida actual y vuelve a nacer, pero en Cristo Jesús. La resurrección tiene mucho que ver con tu vida y con mi vida. Dios quiere que nosotros dejemos de vivir una vida lejos de su palabra, lejos de su camino, lejos de su dirección, lejos de lo que Él tiene planeado para nosotros. Cuando nosotros estamos en su presencia, necesitamos estar en una actitud de victoria. ¿Y sabes cómo podemos llegar a esto? En su palabra. Podemos llegar a estar en una actitud de victoria, en una posición de gloria, en una posición de triunfo, cuando nos ponemos en una situación conforme a su palabra y dejamos de vivir conforme a nuestros deseos. Dios, en este momento, a través de este versículo, nos enseña que nosotros necesitamos resucitar, volver a nacer. Nosotros necesitamos volver a vivir. La vida que el hombre tiene hasta el día de hoy sin Cristo no tiene sentido. La vida que el hombre lleva sin Jesús hasta el día de hoy no tiene propósito. Por eso muchas personas naturalmente no tienen esta visión, esta felicidad, este gozo. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Jesús en su corazón. El nacimiento de Jesús, la resurrección, de Jesús tiene mucho que ver con una nueva vida. Tiene que ver mucho con la obra de Dios Todopoderoso en los hombres. Amén. Entonces, mientras que Jesús hablaba con este hombre, la frase de nacido de nuevo significaba nacido de arriba, nacido de los cielos. Nicodemo tiene una necesidad verdadera, ¿verdad?, de volver a nacer. Él necesitaba un cambio en su corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento de nacer es un nuevo pacto con Dios por el cual la vida, el hombre encuentra vida eterna. Nosotros necesitamos vivir una vida eterna y por eso Dios hacía mención acerca de volver a nacer. Cristo en este momento estaba derrotando a todas las potestades, a todos los gobernantes de las tinieblas. Satanás no lo pudo retener. María y todas estas mujeres que estaban en este lugar platicaron con los ángeles, vieron la gloria de Dios. La piedra fue movida. Los sacerdotes y todos aquellos que perseguían a Jesús fueron avergonzados de una manera increíble. Ahora, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario? Dice la palabra en Efesios 2:1, dice: y Él os dio la vida a vosotros por cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces,
Cuando nosotros volvemos al Señor, cuando nosotros recibimos al Señor, volvemos a nacer de nuevo y nos da vida juntamente, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en pecado, al momento de aceptarlo, de reconocerlo, de estar en su presencia, nosotros somos vueltos, somos alejados de los delitos, de los pecados, de la persecución de los hombres. Amén. Tú y yo somos libres. Lo que queremos compartir contigo el día de hoy es que a través de la resurrección de Jesús, a través de la vida de Jesucristo, nosotros debemos de vivir una vida diferente. Una vida lejos de practicar el pecado, de practicar el estilo de vida de corrupción, el estilo de vida que nos separa de Dios. Jesús ha sido el ejemplo más hermoso, más precioso, más ejemplar para vivir una vida diferente. Tú y yo tal vez seamos el único libro que nuestros seres amados, que nuestros vecinos, que nuestros amigos van a leer. Tal vez nunca lean la Biblia, tal vez nunca acudan a la palabra de Dios, pero tal vez cuando digas, yo soy cristiano, ellos van a ver tu estilo de vida, van a ver cómo te comportas, cómo te diriges, cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tus hijos, cómo eres en casa, cómo eres a puerta cerrada, qué relación tienes con Dios, cómo tus tiempos de oración son tiempos muy celados, donde solamente tú tienes que estar en su presencia. La vida del cristiano va más allá de cumplir en estar en la iglesia, de diezmar, de ayudar a los pobres, de ayudar a la viuda, al necesitado, sino va más allá de todo esto. Lo único que quiere Dios a través de la vida de Jesús es regalarnos la vida eterna, que vivamos una vida en libertad, una vida diferente, una vida de cambio, donde nosotros ya no somos los mismos, ya no hablamos como antes, ya no nos comportamos como antes, sino que vamos evolucionando, vamos creciendo. Las palabras que salen de nuestros labios no son palabras de muerte, no son palabras de maldición, no son palabras que nos atan, no son palabras de murmuración, tampoco de incertidumbre, sino que somos dirigidos y movidos por medio de la fe en Cristo Jesús, la fe en el Dios Todopoderoso, que levantó a su Hijo de entre los muertos, que avergonzó a la muerte, que lo exhibió públicamente, que lo despojó de toda arma, y que habiendo sucedido todo esto que sucedió en el infierno, al no haber culpa en Jesús, entonces tú y yo fuimos juntamente resucitados con Él. Ahora tú y yo podemos decir que no somos los mismos. No somos los mismos. Cuando nosotros hacemos esta oración de fe, donde recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos resucitando de la muerte a la vida. Dice la palabra en el libro de Colosenses que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no caminamos por nosotros mismos, sino que Dios mismo nos trasladó, nos cargó, nos puso en un lugar de luz, porque vivíamos en tinieblas. El cristianismo no está limitado nada más a Jesús resucitó. No, va más allá de la resurrección, va a un estilo de vida de resurrección, un estilo de vida donde tú y yo caminamos con Jesús, comemos con Jesús, dormimos con Jesús, estimamos el estilo de vida que ama Jesús, estudiamos su palabra, le preguntamos lo que no entendemos, pedimos la revelación del Espíritu Santo, nos acompañamos de la presencia del Espíritu Santo a donde quiera que vamos. Y no tenemos temor porque no somos movidos por el miedo, no somos movidos por la incertidumbre, no somos movidos por la duda, somos movidos por el poder de la fe que opera en nosotros para el fin de su servicio, para el fin de la obra, para llevar las buenas nuevas, para no detenernos, para no regresar, para no dudar. Nosotros no cuestionamos si tenemos que predicar o no predicar. Nosotros no cuestionamos de que si este va a ser salvo, si no va a ser salvo. Nosotros predicamos por amor, somos evangelistas, somos, dice la palabra, apóstoles, somos enviados, somos mensajeros del Rey de Reyes, somos colaboradores juntamente con Cristo. Yo no decido quién se salva, yo no decido quién está bien o quién está mal. Yo solamente comparto el mensaje de la fe.
Y cuando tú y yo resucitamos, significa que alguien nos compartió el mensaje de la fe. Alguien compartió el mensaje de la salvación y nosotros lo recibimos y ahora somos libres en Cristo Jesús, porque su sacrificio valió la pena, porque su muerte valió la pena. La sangre que fue vertida en la cruz tuvo propósito. Su carne fue molida, dice la palabra. Su cuerpo, su cara fue desconfigurada. Su rostro, sus huesos fueron quebrados. Entonces, el precio más alto por la libertad, el precio más alto por el amor, el precio más alto por la humanidad, lo pagó un hombre, y su nombre es Jesucristo. Su nombre es el Señor de señores, el Rey de reyes. Cada palabra que habló Dios, cada palabra que escribió Dios en la Biblia, cada palabra se cumplió una a una. Nosotros tenemos que tener compasión por los hombres. Por eso es que seguimos saliendo a predicar, por eso es que seguimos compartiendo la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que el día de hoy se está perdiendo porque no ha abierto su corazón, porque no ha escuchado el mensaje de la buena noticia que tiene la Biblia para ellos. Porque muchos han dicho, no, es que estamos en pandemia, ¿qué vamos a predicar ahorita? No se puede salir. ¿Sabes? Es el mejor momento donde podemos llevar un mensaje a la gente, donde tenemos que invertir, si es en gasolina, si es en tiempo. A mí me encanta ver a este José de Arimatea, que dice la palabra que fue y pidió el cuerpo de Jesús porque él anhelaba que Jesús fuera sepultado de una manera como judío, como el Hijo de Dios. Entonces por eso él había preparado un lugar para llevar a Jesús. ¿Sabes? Él decidió hasta el último momento, no importando la circunstancia, no importando lo que dijeran de él. Él era del comité más importante en ese momento. Y no importando la persecución que iba a venir sobre de él, él fue delante de Poncio Pilato y dice la palabra que él pidió el cuerpo de Jesús, compró una sábana cara y la decidió envolverlo y lo puso en un lugar apartado. Él decidió servir al Señor hasta el último momento. Él decidió estar en ese lugar sirviendo al Rey. Tal vez el Rey en ese momento físicamente no lo veía, pero el Espíritu de Dios estaba en ese lugar, mirando el servicio de aquel hombre. A veces, ¿qué trabajo nos cuesta servir a Dios? ¿Qué trabajo nos cuesta darle a Dios de nuestro tiempo? Es que estoy muy ocupado, es que no puedo, es que esto, es que el otro. ¿Sabes? No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que tú puedas, se trata de lo que Él puede. Tu fe, la fe que tienes en Cristo es una fe diferente. No es como la fe que venden aquí en este mundo, que te dan algo y dicen, con esto vas a tener fe. La fe no se negocia. La fe no es un artefacto de negociación, algo de intercambio. La fe es una decisión que nace en el corazón y que corresponde a la obediencia, al conocimiento de la palabra de Dios. Pedro, dice la palabra que él escuchaba la voz de Jesús y él actuaba, se movía, porque era movido por la palabra de Dios, por la palabra del Maestro. Los discípulos en algún momento, durante el caminar de Jesús, perdieron sus ojos en Jesús. Los perdieron, se distrajeron. Vieron la multitud, vieron el tumulto, la persecución, el maltrato, la muerte, todo esto. ¿Y sabes qué sucedió? Salieron corriendo como cobardes, porque la fe que tenían en el Maestro, la fe que tenían en Jesús, fue distraída por situaciones terrenales. Jesús quiere que tú vuelvas a la vida, que tú vuelvas a ver la vida de una manera diferente, que no te dejes impresionar por las propuestas de este mundo, que no te dejes impresionar por las cosas terrenales. Aquellos que están practicando el pecado, que lo dejen de practicar. Aquellos que roban, que dejen de robar. Aquellos que adulteran, que dejen de adulterar. Aquellos que mienten, que dejen de mentir.
aquellos que abusan, que dejen de abusar. Jesús nos está invitando todo el tiempo a vivir una nueva vida en Él. ¿Me ayudas con el versículo? Cristo nos está invitando nuevamente a vivir una nueva vida, pero no una vida cualquiera, una vida en Él. Dice la palabra de la siguiente manera en el libro de Juan. Primera de Juan 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice que todos aquellos que le reciban, todos aquellos que le reconozcan, todos aquellos que pongan su fe en la resurrección de Jesús, todos aquellos que conozcan la obra de Jesús y que lo reciban en su corazón, son llamados hijos. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Todos los que creemos en esta obra majestuosa, en este plan consumado, en esta obra hermosa que Dios diseñó, somos llamados hijos de Dios. Por eso cada que nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios, el propósito principal, el propósito original por el cual nosotros vamos, es para que la gente acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Nosotros no queremos convencer a nadie, nosotros no queremos entretener a nadie, no queremos conquistar a nadie. Dice la palabra que Jesús estaba justamente con sus discípulos y les dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, compartan las buenas nuevas, vayan a todo el rincón, a todo lugar, a toda lengua. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sabía que en Él iba a haber salvación. Dios ya había tenido todo planeado. Y en el momento que Jesús resucita, en ese momento el cristianismo toma un sentido diferente y la fe verdaderamente tiene un fundamento. Nuestra fe radica en la resurrección de Jesús, no en la muerte de Jesús. Nuestro Jesús, les dije en la mañana, no está en una cruz, no está en una estampa, no está en una calcomanía, no está en nada, en un objeto, en un nicho de madera, de barro, de arcilla, nada. Nuestro Señor está en el corazón de los hombres, está en nuestro corazón. Cuando dejamos de ver a Dios, a Jesús, a la fe como una religión y lo volvemos un estilo de vida, nuestra vida tiene que cambiar. Él está vivo, Él está más vivo de lo que tú crees. Él está gobernando en el cielo, a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales, y juntamente con Él estamos tú y yo. No se trata de celebrar, estamos en Semana Santa. Se trata de celebrar una vida santa, una vida en santidad, una vida en integridad juntamente con Dios. Y que si te equivocas, si cometes errores en tu caminar cristiano, tengas la capacidad de decir: me equivoqué, me reconozco que me equivoqué, estoy en procesos, pero quiero seguir aprendiendo, quiero seguir cambiando. No se trata de ser perfectos. Se trata de reconocer que necesitamos de Jesucristo, porque sin Él somos como ese fruto que es apartado de su árbol. Dice la palabra: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, dice, nada pueden hacer. Nosotros, separados de Él, nada podemos hacer. He conocido testimonio de hombres y de mujeres que han caminado con Jesús y de la noche a la mañana se olvidan de Jesús, de la noche a la mañana dejan de diezmar, de la noche a la mañana dejan de leer la palabra, de la noche a la mañana dejan de creer en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Empiezan a secarse, empiezan a morir, empiezan a fallecer, empieza su fe a menguar, empiezan a dudar, empiezan a temblar. ¿Sabes por qué? Porque hay una ausencia de Dios en sus corazones. Es por eso. Y entonces cuando estos vuelven a la palabra de Dios, cuando vuelven a congregarse, cuando vuelven a reunirse, cuando vuelven a estar en la presencia de Dios, sus espíritus, ¿verdad?, son vivificados nuevamente, son renovados, son fortalecidos. Empiezas hasta su rostro se ve diferente.
su caminar, su manera de dirigirse. Necesitamos una vida de, no una semana santa, sino necesitamos una vida santa, una vida que sea dedicada a su servicio, apartados completamente de aquello que nos distrae. Qué importante es esto. No se trata nada más de decir, ay sí, Jesús resucitó, ay, bien padre, y vamos a hacer esto y vamos a aquello. No, se trata de vivir una vida de resurrección continua, una vida de cambio, una vida de transformación. Yo empiezo a amar a mi esposa me empieza a honrar, yo empiezo a servir, empiezo a enseñar a mis hijos la palabra, empiezo a caminar, empiezo a tener propósitos, empiezo a dejar de quejarme, empiezo a moverme conforme al Espíritu, dejo de tomar decisiones en la carne. No es que Dios te va a proveer todo y que todo va a venir de los cielos y que Dios lo va a arreglar. No, tenemos que movernos para que todo esto suceda. El que no tiene trabajo va y busca trabajo. Dios va a abrir puertas para que encuentre. Tenemos que empezar a movernos conforme a su palabra y dejar de volvernos religiosos, espirituales. Porque la verdadera palabra de Dios radica en las acciones de fe. Porque si no, tu fe sería vana. Tu fe no tendría sentido, no tendría propósito. Es como alguien que solamente come, y todo lo que come para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque está sentado solamente esperando recibir. El cristianismo el día de hoy tiene que empezar a aprender a dar. Dice la palabra que Dios dio de tal manera, Dios dio a su Hijo, que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio. Y Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por amor, yo la doy por mí mismo. Tenemos que aprender a dar. Si tú eres una persona que ha aprendido a recibir y que ha estado recibiendo, en algún punto de tu vida tienes que empezar a dar. Hoy es el día. Dios bendice tu vida. Creo que Dios tiene un propósito para tu vida increíble. Sabemos que alrededor de este caminar, de la vida del cristianismo, de la vida de fe, hombres y mujeres tienen que aprender a vivir una vida en Cristo Jesús. Y no como la viven allá afuera. Allá afuera es muy fácil decir, voy a la iglesia y salir y hacer totalmente lo contrario. Allá afuera es muy sencillo decir, ya estuve en la iglesia en la mañana, ahora sí, ¿a dónde nos vamos al ratito? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no hay una actitud que nace del corazón. Hay una actitud que nace de la emoción. El hombre ha sido movido a través de la historia por las emociones. Recordemos la vida de Adán y Eva. Dijo la serpiente, con que Dios te dijo que no comieras del árbol, que si comes de este, serías como Él. Dios sabe que tú serías como Él. Estaba siendo movida Eva por sus emociones. No estaba siendo movida por la dirección de Dios. Dios ya había dado indicaciones precisas y claras. Tenemos que entender que la verdadera resurrección no está limitada en el momento en que Jesucristo vuelve a la vida, sino que hay una gama, un abanico de oportunidades para vivir una vida de resurrección en Cristo Jesús, y que Cristo es el comienzo de una vida eterna. Él es la vida eterna verdadera. Cuando nosotros decimos, ay, es que Jesucristo resucitó, y le dejamos toda la chamba a Jesús, ¿dónde quedas tú? Él ya hizo lo que tenía que hacer y lo hizo por amor. Pero nuestra responsabilidad como hombres es caminar en una vida de resurrección continua, donde cada día nos levantamos y decimos, el día de ayer la regué tal vez, pero hoy es un día diferente, voy a hacer las cosas diferentes, me voy a esforzar, voy a hacer las cosas de una manera tan diferente que Dios, yo sé que va a responder a mis oraciones, y caminar en fe y no en duda. De volvernos
cambiamos de nuestros malos hábitos a volvernos unas personas con hábitos diferentes. Si nuestro estilo de habla es un estilo de vida de maldición, un estilo de habla que no es de bendición, entonces tenemos que empezar a canalizar nuestros pensamientos, nuestras palabras y empezar a hablar conforme a la palabra. Pero hay un error. No hablamos conforme a la palabra porque no leemos la palabra. No hablamos conforme a la guianza del Espíritu Santo porque no pedimos revelación del Espíritu Santo. No se trata de que Jesucristo resucitó. Él ya lo hizo. Hace 2000 años Él resucitó. Hoy está esperando el Señor que millones de hombres alrededor del mundo resuciten de su manera muerta de vivir a una vida en Él. Que todas las lenguas, todas las tribus, todas las naciones, todas las lenguas empiecen a hablar y a resucitar en Él, a confesar que Él es el Señor y que Él es el Salvador. Si no, ¿qué sentido tendría todo esto? Solamente estaríamos como pasando lista. Ya, hoy sí cumplí, y ser como los judíos, que únicamente querían cumplir. Los sacerdotes de ese momento, cumplir. Pero no había una actitud del corazón. Recordemos que el sacrificio perfecto fue Jesucristo. El precio de nuestra santidad, el precio de la santidad, el precio de ser apartados, lo pagó Él. El precio de nuestra libertad lo pagó Él. Él es nuestra vida eterna. Y nada de lo que nos puedan ofrecer aquí en este mundo, en las películas, en el internet, los videojuegos, nada se puede comparar a lo que su santa palabra puede ofrecernos en Él. Por eso dice la palabra: a todos los que me recibieron les di la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y tenemos que ir y enseñar esto. Cristo no quiere únicamente que nos quedemos con eso de que resucitó. Quiere que tú y yo resucitemos cada día y que nos volvamos de lo malo a lo bueno. Que olvidemos todo aquello que practicábamos, que empezamos a vivir una vida diferente, una vida que marca, que cambia. Recordemos que Jesús resucitó exactamente en una de las fiestas más importantes de los judíos, en las fiestas de las primicias. Él es nuestra primicia, Él es nuestro regalo, Él es la ofrenda especial que vino de parte de los cielos para ti y para mí. Él es el verdadero regalo, la vida eterna es el mejor regalo que tú y yo podemos tener todos los días, cada respirar, cada segundo, cada latir de nuestro corazón. La vida eterna es el mejor regalo que tú y yo podemos tener. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, es un privilegio, porque alrededor del mundo, quiero que sepas que hay lugares donde está prohibido leer la Biblia, donde hay persecución, donde te matan si lees la palabra de Dios, donde te persiguen si predicas el Evangelio. ¿Sabes? Vivimos en un país donde tenemos libertad absoluta para predicar, donde tenemos libertad de fe. Y aunque el gobierno nos impidiera en algún punto predicar, créeme, Dios abriría nuevas puertas y aún más grandes, más poderosas, más potentes y más impactantes, como sucedió en esta pandemia. El enemigo pensó que a raíz de la pandemia las iglesias se iban a cerrar, el evangelio se iba a dejar de predicar, la iglesia se iba a enfriar, que los hombres que se juntaban a recibir la palabra de Dios se iban a dispersar. ¿Y sabes qué pasó? Pasó exactamente lo que él pensó que iba a suceder. Los hombres se dispersaron, pero se abrió una iglesia en cada casa. Los hombres se enfriaron, pero ganó nuevos hombres, porque a través de las prédicas, por las plataformas de internet, se llegó a más lugares que tal vez no era posible tener acceso. Hoy las redes sociales están
y están llenas del mensaje de la fe. En todos lados se está predicando el Evangelio, a todas horas se está predicando el Evangelio. Creo que Dios ha abierto un abanico de oportunidades increíbles para que millones y millones y millones de personas resuciten en Él. Para que millones de personas le reconozcan como su Señor y como su Salvador. Hay un abanico de oportunidades para recibir bendiciones que vienen de parte de los cielos, porque la fe es un conducto que Dios utiliza para bendecir al hombre. Dios no bendice al hombre nada más porque es bueno, sino porque cree. Dice la palabra en el libro de Marcos, y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de la fe. Nuestros hijos deben entender que nosotros no creemos en un Dios muerto, que no creemos en un Dios de cuentos y de historietas y de fábulas. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios omnipotente, en un Dios omnipresente, en un Dios que abrió los mares, en un Dios que infestó a una tierra de Egipto que vivía en pecado, la infestó de maldiciones. ¿Para qué? Para que lo reconocieran como Dios y que todos esos dioses paganos que adoraban fueran avergonzados delante del Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Y aún se estuvo prediciendo todo el tiempo la venida del Mesías. En el Antiguo Testamento vemos infinidad de concordancias donde nos hablan de la venida del Mesías, de la venida del Maestro, de la venida del Rey de Reyes. Muchos no lo creyeron, muchos lo estaban esperando, y cuando lo tuvieron delante de sus ojos, ¿sabes qué sucedió? Aún así no creían. La verdadera resurrección radica en el corazón de los hombres. Cristo ya resucitó. Ahora nos toca a nosotros resucitar en Él, volver a nacer en Él, volver a vivir una vida diferente en Él, cambiar un estilo de vida de muerte a un estilo de vida en victoria, en vida en Él. Él es nuestra vida eterna, Él es nuestra resurrección, Él es nuestro motivo, Él es nuestra fe. Él está vivo. Jesús está vivo. Dile a la persona que está contigo, Jesús está vivo. Amén. Las personas cuando van a verte, de verdad, van a ver que tú eres diferente, van a ver cómo tú hablas diferente, van a ver cómo tú te expresas diferente de la fe, que no eres un religioso, que no eres un fanático, que no eres una persona que no sabe, sino que eres una persona que tiene conocimiento absoluto de la palabra de Dios y que tus obras corresponden a lo que tú crees, y que tu sí es un sí y que tu no es un no. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice, a los cielos puse por testigos, los cielos y la tierra puse por testigos, dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, he puesto delante de ti lo bien, lo bueno y lo malo, y he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cristo es la vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Jesús conocía completamente el Torah y creemos fielmente en que Jesús fue resucitado por medio de la gloria de Dios Padre, y ahora muchas personas están resucitando en Él. Esta es la verdadera fe, la fe que radica en la obra de Jesucristo. Ya hay una tumba vacía, hay un manto que estaba doblado. Dice la palabra que cuando estas mujeres entraron a la tumba, encontraron dos sábanas. Una estaba a lo largo del sepulcro y la otra estaba doblada, enrollada. Eso significaba, según la creencia de los judíos, es que Jesús iba a volver. El dejar la toalla doblada, enrollada, era un símbolo de que Él regresaría, pues era una de las tradiciones judías, y Jesús, cada que hace, dice o se compromete a algo, lo cumple. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, has provocado, Señor, este momento. Porque tú has movido, Señor, los cielos, la tierra, Señor, a toda la humanidad, Señor, para que en este día, Señor, conmemoremos, Padre, no tu muerte, sino tu resurrección. El momento en que Dios levantaste a Jesucristo de entre los muertos y lo coronaste en victoria. Gracias, Padre, porque en Él tenemos salvación, redención, perdón de pecados. En Él somos libres, en Él somos prósperos, en Él somos sanos, en Él somos más que vencedores, en Él somos poderosos, porque el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, radica en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias porque podemos ver como alrededor de todo este mundo, Señor, hay personas que en este momento, Señor, se están reconciliando contigo, se están arrepintiendo, Señor, de todo el daño, de toda la falta que cometieron durante años. Y el día de hoy, Señor, te han reconocido como su Señor y como su Salvador. Gracias, Padre, porque aún tienes misericordia, Señor, de aquellos hombres. Porque tu gracia, Señor, ha alcanzado a generaciones. Tu favor, tu bendición ha cubierto, Señor, nuestros hogares, nuestros matrimonios, a nuestros hijos, Padre, nuestras generaciones venideras, Padre. Tu promesa, Señor, de protección aún está vigente, Señor, sobre tu pueblo. Gracias, Padre, porque has decidido, Padre, poner tus ojos en nosotros. Has decidido bendecirnos. Dice tu palabra que nosotros somos ese pueblo adquirido, somos ese linaje escogido, somos ese real sacerdocio. Porque nosotros, Señor, hallaste, Señor, cosas buenas. Gracias, Padre. Porque tú no nos ves con desagrado, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestro pecado, aún en medio, Señor, de todo lo malo que somos humanamente. Tú ves algo bueno en nosotros. Tú ves a tu Hijo Jesús en nosotros. Tú no ves mi pecado, tú ves la imagen de Jesús en mí. Dice la Escritura que tú lo ves justo y lo hiciste justo. Y por medio de Jesucristo yo soy justo. Tú lo hiciste santo y por medio de Él yo soy santo. Tú lo hiciste apartado y por medio de Él yo soy apartado. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, siga cambiando, direccionándonos, moldeándonos conforme a tu voluntad. Que tu palabra, Señor, en este día, Padre, haga cambios en nuestros corazones. No solamente de apariencia, no solamente de labios para afuera, sino de corazón, sino un cambio aquí adentro. Que en la intimidad, Padre, nosotros podamos llegar delante de tu presencia a corazón abierto y decir: me pasa esto, Señor, sigo batallando con esto, y reconocer nuestra incapacidad, nuestra falta de autoridad, reconocer nuestros errores delante de tu presencia, porque cuando venimos con esta actitud de humildad, tú nos engrandeces, Señor, y el problema, la situación, la circunstancia se hace pequeña delante de ti. Queremos correr, Padre, como niños a tus brazos. Queremos postrarnos, Señor, ahí en tus pies. Queremos adorarte, Señor. Quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos pastores, aquellos líderes, aquellos evangelistas, misioneros, Señor, que han estado clamando, Señor, que han estado llevando el mensaje de la salvación. Que envíes ángeles ministradores a su alrededor, que acampen y protejan a todas estas familias, Señor, que están haciendo tu obra, que están obedeciéndote, que están caminando en amor, en obediencia, aún con dudas en su corazón, con preguntas en su corazón, pero que han estado obedeciendo, Señor, a tu llamado.
Porque gracias a su obediencia, Señor, muchos hoy están resucitando, Señor, de su vieja manera de vivir, de aquella manera de vida de muerte que estaban llevando, Señor, a una vida eterna, Señor, en ti. Porque aquellos que no te conocían, Señor, a través de estos misioneros, evangelistas, pastores, misioneros, apóstoles, gracias porque a través de estas personas, Señor, tú utilizas, Señor, recursos ilimitados, Padre, para ganar almas para el reino y para salvar a miles y miles de personas alrededor del mundo, Señor. Que la obra de Jesucristo, Señor, sigue impactando vidas hasta el día de hoy. Sigue impactando a jóvenes, a niños, a ancianos. Sigue cambiando matrimonios, sigue cambiando relaciones. Que los países, Señor, el día de hoy, Padre, abran sus puertas, Señor, para que el Evangelio, Señor, entre con poder, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Por todo lo que estás proviendo, Señor. Por las puertas que estás abriendo cada día, Señor. Porque Él está vivo. Porque Él está coronado como Rey. Porque Él está de pie. Porque Él avergonzó a la muerte. Lo exhibió públicamente. Lo despojó de toda arma. Declaramos en el nombre de Jesús que el enemigo no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene suerte, no tiene parte en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras parejas. Y todo lo que ha querido hacer en este momento se desvanece, se viene abajo. Que todos esos pensamientos de muerte, todos esos pensamientos de maldad, todo eso que ha venido a cambiar el enemigo, ahora se ha echado abajo en el nombre de Jesús, como las murallas que se vinieron abajo en señal de victoria, con un grito de alabanza. Que con nuestro corazón podamos agradecerte, podamos tener un espíritu de gratitud delante de tu trono, Señor, sabiendo que estás en control de todo, absolutamente. Pues escrito está que todo lo que aconteció con Jesucristo estaba escrito, estaba detallado, palabra a palabra, momento a momento, circunstancia a circunstancia. Todo estaba hecho, solo se estaba llevando a cabo. Y al final del libro, consumado fue. Bendigo, Señor, la vida, Padre, de cada hombre y de cada mujer. Gracias por la obra majestuosa de Jesucristo en la cruz. Gracias por la resurrección del Hijo de Dios, que se levantó de entre los muertos, coronándose como Rey de Reyes. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de llevar este mensaje, Señor, alrededor, Señor, de todo este mundo, a través de estas plataformas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. No queremos cerrar, Padre, esta oración sin antes darle la oportunidad a aquellos que no te han recibido, que te reciban en este día, Señor. Que reciban a tu Hijo Jesús. Si tú eres uno de ellos, repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Me arrepiento de todo lo malo que hice, que dije. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Las cosas viejas han quedado atrás, ahora son hechas nuevas por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te quiero decir bienvenido. Bienvenido a la familia de la fe. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene planes grandes para ti. No pierdas de vista las bendiciones que Dios está preparando y que te hará llegar a tu vida a través de su poderosa palabra y que ahora mismo están obrando a tu favor. Dios te bendice. Mi nombre es Isaac Valdés. Soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. para Biblia con Café.
Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos. ¿Me ayudan?